Todo comenzó cuando empecé a notar a un hombre extraño en mi calle. Siempre estaba cerca de mi casa, sucio, con la mirada perdida y moviendo una jeringa en la mano. Al principio pensé que solo era un adicto más, pero luego empecé a sentir que algo no estaba bien. Me miraba todo el tiempo como si me estuviera esperando. Un día se acercó demasiado. Se paró frente a mi puerta y se quedó ahí por horas sin moverse. Cuando salí a decirle que se fuera, me mostró su aguja como si fuera un pincel. Descubrí que no quería dinero, ni comida, ni ayuda. Decía que quería pintarme con su aguja, como si eso fuera un arte. Entendí que lo que realmente quería era pegarme su enfermedad. Llamé a la policía. Vinieron, lo alejaron, pero no hicieron mucho más. Pasaron los días y volvió. Esta vez me siguió hasta el trabajo. Sentí que sabía todo de mí. Dónde vivía, a qué hora salía, con quién hablaba. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos. Bajé y lo vi adentro de mi casa, con la jeringa en la mano. No sé cómo entró. Sentí el corazón en la garganta. Me enterré y llamé a la policía otra vez. Cuando llegaron, ya no estaba, pero la aguja quedó sobre la mesa, como si fuera un aviso. Desde entonces no pude dormir bien. Lo volví a ver muchas veces. A veces frente a mi ventana, otras veces en la calle, solo observando. Siempre con esa maldita jeringa. Llamé a la policía varias veces, pero nunca lograron atraparlo. No tenía dirección, ni nombre, ni nada. Solo aparecía y desaparecía. Cambié cerraduras, puse cámaras, alarmas. Pero el miedo se quedó. Cada vez que escucho un ruido en la noche, pienso que está ahí, esperando, con su aguja lista, como si yo fuera su lienzo, como si quisiera dejar su enfermedad dentro de mí para siempre. Era una noche oscura, sin luna. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles. Pero en la casa abandonada al final del camino, todo estaba en silencio. Nadie había vivido allí en años, y la maleza había cubierto la entrada. Sin embargo, aquella noche, las luces de las ventanas parecían parpadear, como si alguien estuviera observando. Un hombre, buscando refugio de la tormenta, decidió entrar. La puerta crujió al abrirla, pero dentro no había nada más que polvo y telarañas. Se adentró más, explorando las habitaciones vacías. En cada paso, el sonido de sus botas resonaba por las paredes. Cuando llegó al pasillo principal, algo extraño ocurrió. El aire se volvió denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. En una de las habitaciones, vio una silla mecedora que comenzaba a moverse lentamente, de un lado a otro, sin ninguna explicación lógica. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo detenerse. Avanzó hacia el fondo, donde una puerta cerraba de golpe, como si alguien estuviera detrás, aguardando. Se acercó con cautela y al tocarla, el suelo crujió bajo sus pies. La puerta se abrió sola y al hacerlo, el hombre vio una figura alta y pálida, de piel arrugada, que lo observaba sin hacer movimiento alguno. Aterrorizado, retrocedió, pero la figura comenzó a acercarse, arrastrando sus pies por el suelo de madera. De repente, una ráfaga de viento helado lo rodeó, haciendo que todo a su alrededor se distorsionara como si el aire mismo se estuviera descomponiendo. En ese instante, la figura desapareció, y la casa quedó en silencio nuevamente, como si nunca hubiera sucedido nada. El hombre, sin fuerzas para huir, se desplomó en el suelo. Cuando despertó, ya era de día, y la casa parecía aún más vacía que antes. Pero en el espejo, un reflejo extraño le mostró que no estaba solo. Historia de terror, los créditos son míos. Si quieren usar el audio de En Créditos, bueno, todo empieza. Cuando era pequeña yo tenía una mejor amiga que siempre me apoyaba. Para mí era lo mejor estar con ella. Cuando fuimos adolescentes seguíamos siendo amigas, pero ella sufría bullying, yo siempre la protegía según ella. Desde que su mamá se casó con su padrastro era un infierno, yo juraba que la iba a proteger hasta que un día desapareció. Nunca supimos de ella, la policía la buscaba, pero no la encontraban. Yo estaba asustada y desesperada. Un día fui a buscar unas cosas de mi mejor amiga. Cuando encontré su diario me acordé que ella siempre escribía todos los días en su diario. Lo leí y fue lo peor que me hubiera pasado, porque en el diario decía que mi padrastro abusaba de mi mejor amiga. Fui a la policía y mostrarle lo del diario de mi mejor amiga. La policía investigó y descubrieron que el padrastro de mi mejor amiga fue quien asesinó a mi mejor amiga. Lo arrestaron a cadena perpetua. Bueno, así no volví a ver a mi mejor amiga. Mis
Historia de terror que nos pasó a mí y mi amiga Violeta. Era una noche, estábamos jugando Roblox cuando era la hora de dormir. Nosotros no queríamos, así que le decimos que nos podríamos quedar sin dormir. Mi madre dijo que si no pasa nada, entonces creo que eran como las 2:09 de la mañana. Después, cuando fueron las como las 3 de la mañana, escuchamos un ruido en la cocina. Obviamente nosotros nos asustamos, ya que nunca oímos un ruido después de pasar las 3:10 de la mañana. Se rompió una ventana como si alguien hubiera entrado. Nos asustamos y fuimos a decirles a mi mamá. Mi mamá no me creyó, entonces volvimos a la cocina, pero vimos una sombra pasando. Mi perro ladró, pero afuera nosotros no vimos nada. Vino mi mamá, entonces vimos una persona con blanco y negro afuera de la casa, y lo que vi no se me olvidará nunca. Hoy les voy a contar algo raro que ocurrió durante mi infancia y durante la infancia de muchas personas. Cuando yo tenía unos 7 años aproximadamente, se pusieron muy de moda los Furbies, eran la sensación. Y por si no los conocían, estos eran los Furbies. Hablaban, se movían las orejas, tenían un sensor aquí en la frente, y si lo ponías enfrente de otro Furby, como que lo detectaba y hablaban ya. Yo tenía 3 y yo los adoraba. Un día llegué de la escuela y mi mamá me informó que los había tirado a la basura. Y me dijo que no eran mala onda, simplemente no le gustaban los Furbies, hacían cosas raras y que decidió no tenerlos ahí. Más nunca me contó qué la llevó a esa decisión. Ya que sí, ya tenía meses diciéndome, oye, no me gustan esos juguetes, de verdad, algo pasa, hablan solos, no me gustan. Entonces yo recuerdo que al día siguiente yo llegué muy triste con mis compañeras de la escuela y les platiqué sobre lo que había pasado con mis Furbies. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta que no era la única a la que sus papás le habían hecho esto. Muchos de mis compañeros me dijeron, sí, mis papás ya me prohibieron tener Furbies, los míos ya les quitaron las pilas y los guardaron, los míos los regalaron, los tiraron, etc. Y años después, ya que tuve acceso a internet y todo esto, me di cuenta de que fue algo muy grande esto de que algo raro pasaba con los Furbies. Había muchísimas personas diciendo lo mismo que me decía mi mamá. Y muchos de esos como reportes era que se asustaban con sus Furbies, entonces le quitaban las pilas y el Furby seguía hablando de todos modos. O también que decía palabras que no estaban como dentro de su repertorio de frases y palabras. Yo leí la historia de una persona que al día de hoy todavía le impresiona lo que pasó con su Furby. Y es que decía igual que como a los 7 años le regalaron uno. Y ella pues fascinada. Pero que como al 5.º día de tenerlo más o menos es que empieza a notar como que hablaba en diferentes tonos, el Furby era nuevo, o sea tenía pilas nuevas y todo esto. Y bueno, un día de esto simplemente desapareció. Pero lo seguía escuchando, o sea por ahí estaba, más no lo encontraba. Como les dije, no lo veía, o sea nada más lo escuchaba. Entonces por las noches el Furby se reía, les digo en otros tonos diferentes a su voz. Y ella obviamente pues se paniqueaba horrible. Sus papás buscaban el Furby, sus hermanos, ella y nomás no lo encontraban. Total, un día invita a una amiga a dormir y a medianoche los despierta un grito del Furby. Lo encuentran y lo tiran, o sea sus papás se encargaron como de deshacerse de él. Total, los gritos del Furby y demás pararon, obviamente porque ya se habían deshecho de él. Total, unos 2 años después aproximadamente de que esto pasó, ellos se mudaron de casa. Entonces en el cambio estaban poniendo unas cajas en el ático. Cuando escuchan una vocecita rara, abren una caja y ¿qué creen? Ahí estaba el mismo Furby, sin pilas. Hola mis amores, acá les traigo otra historia inventada por mí. Si la usan de en créditos, ahora sí comenzamos. Un día estaba yendo caminado hacia el colegio como cualquier otro día hasta que me llega un mensaje de mi amiga María diciendo que me apure en ir porque Mateo se me iba a declarar frente a todo él. Curso Mateo era un chico amable, gracioso, pero para mi gusto no era lindo, aparte a mí me gustaba otra persona. Cuando leí el mensaje de María pensé en ponerle que hoy no iba a ir y dar vuelta atrás y volver a mi casa, ya que no quería romperle los sentimientos a Mateo, ya que él era muy buen chico. Al final decidí ir porque ya tenía muchas faltas en el colegio. Cuando llegué todos empezaron a gritar de emoción y Mateo se me iba acercando poco a poco. En ese momento me hice la que no entendía nada para disimular un poco mi nerviosismo, pero no sirvió de mucha ayuda. Mateo se me declaró con un cartel grande que preguntaba si yo quería ser su novia y un ramo de flores moradas. No sabía cómo rechazarlo, así que amablemente le dije: Mateo, eres lindo, pero no me gustas, mejor quedemos como amigos. A Mateo se me quedó mirando y tiró las flores al piso y el cartel a la basura. Después de eso salió corriendo, toda la gente me miraba mal, pero no me importó, el día siguió normal hasta que mi amiga María me manda un papel que era de Mateo. El papel decía: yo voy a convencerte de que gustes de mí, quieras o no. Me asusté al leer esto, pero fingí que no me importaba, me paré y tiré el papel a la basura. Al llegar a mi casa después del colegio, Mateo me mandaba mails de mensajes y no paraba de enviarme, así que lo tuve que bloquear, pero no paraba, ya que se hacían números o cuentas nuevas para seguirme molestando. Cabe aclarar que yo no le había contado a mis papás esto que estaba pasando, ya que me daba miedo lo que piensen. Al día siguiente fui al colegio y ahí estaba Mateo otra vez con un cartel y unas flores moradas. Me acerqué a él y le dije que ya parara de insistirme porque yo ya le había dado una respuesta. María me decía que dejara de ser así con él y que le empiece a tratar con amor. Poco a poco Mateo me empezó a dar asco, ya que cada vez que llegaba a mi casa después del colegio tenía 1000 mensajes en mi celular del puteándome, insistiéndome que sea su novia. Llegó un punto
punto donde ya me había hartado de Mateo y de sus cosas pesadas, así que le decidí contar a mis papás sobre esto. Mis papás no lo pensaron 2 veces y se fueron a hablar con los papás de Mateo. La verdad no sé qué les habrá dicho mis papás a los papás de Mateo, pero desde ese día no me volvió a molestar.